Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie La Carta a los Hebreos y hemos llegado al tema número 23 y hoy se llama El poder de la palabra de Dios. En el tema anterior concluimos ya acerca del reposo y decíamos que a nosotros nos quedaba ser diligentes. Tenemos que esforzarnos, tenemos que procurar entrar en ese reposo. Debemos de esforzarnos para no repetir la historia de aquellos que se quedaron fuera del reposo por ser incrédulos, por semejante ejemplo de desobediencia que nos dieron los israelitas del tiempo de Moisés. Ahora vamos a continuar con la lectura bíblica de los versículos 12 y 13, que son versículos muy conocidos y que son de mis preferidos por todo lo que aquí se revela. Vamos a ver, versículos 12 y 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Bueno, pareciera que se salió del tema, pero no es así. Recordemos que tenemos que enfocarnos también en el contexto. ¿De qué nos venía hablando? Bueno, de aquellos que dieron mal ejemplo, de aquellos que no entraron en el reposo, de que procuráramos entrar en el reposo y que había un reposo prometido todavía hoy en día, que algunos faltan porque escuchan las buenas nuevas, otros no quieren entrar y otros todavía tienen chance de entrar. Entonces, necesitamos poner en contexto estos dos versículos. Bueno, nos dice que no siguiéramos un ejemplo así de desobediencia. Y después nos dice qué es lo que nos sirve para que no entremos en ese ejemplo de desobediencia. Y nos habla de lo poderosa que es la palabra de Dios para hacer el cambio interior en nuestra vida, para que realmente haya una transformación real en nuestro ser, en nuestro interior, para que no caigamos en un ejemplo como el que ya dijimos. También recuerda que el capítulo 1 y 2 ya expuso a Jesucristo como máximo ejemplo de lo bueno. Él es superior a los ángeles, Él es superior a los profetas, Él es superior a Moisés, como ya lo estamos viendo. Y su reposo que Él promete también es superior al reposo de la tierra de Canaán. Entonces, deja en nosotros ese anhelo de querer ser obedientes, para no descuidar, para no ignorar, para no rechazar una salvación tan grande. Entonces nos da la respuesta, porque la palabra de Dios es viva. Procuremos no caer en ese ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva. Y nos lo va a decir tanto las cosas que podríamos decir pues positivas y las cosas que siguen siendo positivas, pero ante los desobedientes pues ya son negativas. Y vamos a ver paso a paso de cómo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y aquí está haciendo referencia a que la palabra de Dios tiene vida, posee vida y no solamente eso, sino que tiene la capacidad de dar vida. Y nosotros debemos ir a esa palabra que tiene la capacidad de dar vida, porque los que cayeron en el ejemplo de desobediencia están muertos. Sus cadáveres quedaron tendidos en el desierto. No recibieron vida de la palabra porque no creyeron. Recuerda que Él dijo que no les aprovechó oír la palabra porque no iba acompañada de fe. Entonces nosotros debemos de ir a esa palabra que tiene el poder de dar vida. No solamente está viva, sino que tiene el poder de dar vida. Porque nosotras estamos vivas, pero no tenemos el poder de dar vida. Aunque se diga que como somos mujeres damos vida, mentira. Si Dios no hace todo el proceso, nosotras no tenemos la capacidad de darle la vida a nadie. Nuestro cuerpo solamente pues guarda ahí un cuerpecito durante 9 meses, pero yo no le di la vida a mis hijos. El que le dio la vida a mis hijos fue Dios. Bueno, pero aquí habla de otro tipo de vida, no habla de esa vida natural que conocemos, sino de una vida espiritual. Y la palabra de Dios es poderosa, dice, y es eficaz. Y la palabra eficaz nos está hablando de su poder, porque la palabra de Dios cumple con su función. ¿Y cuál es su función? Dar vida. Esa es su función y lo hace muy bien. Aquel que va a la palabra de Dios recibe vida. El que busca vida en la palabra de Dios, sin lugar a dudas la encuentra.
La palabra de Dios es poderosa en lo que dice que es. Está operando activamente en la vida de un creyente para hacer lo que a continuación nos va a decir que hace. Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Si una espada de un filo es peligrosa, te puedes cortar. Ahora imagínate una de doble filo. Es mucho más peligrosa porque corta por todas partes. Nuestros cuchillos de cocina no tienen doble filo, hermanas, porque no son armas, son utensilios de cocina. Pero aquí la palabra de Dios sí es un arma. Por eso tiene 2 filos, porque es un arma, es una espada que va a pelear y que tenemos que utilizarla. Y la tenemos que usar con cuidado, porque es muy filosa. Pero no lo digo en mal sentido, lo digo en buen sentido. La palabra de Dios es doblemente filosa al propósito, porque ese es el propósito de Dios. Dios quiere que nos cortemos, pero que nos cortemos con su poderosa palabra, esa palabra que tiene poder de dar vida. ¿Y qué va a cortar? Pues lo que está muerto, para que tenga vida. Y luego dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Bueno, ¿a qué se está refiriendo? Que todo tu ser, íntegramente todo tu ser, va a ser cortado por la poderosa palabra de Dios. Y va a penetrar. Es tan filosa que no es un arma física solamente, sino que es un arma espiritual. Penetra el alma, que se refiere a tus pensamientos y a tus sentimientos. Penetra el espíritu, que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Lo que nos da vida es el espíritu. No hablo del Espíritu Santo, es diferente. Y las coyunturas y los tuétanos se refiere a la carne. Corta todo. No hay ninguna área de tu vida que no sea cortada. Y los tuétanos se refiere a esa parte medular, lo que conocemos como la médula ósea. Ahí ese es el tuétano, así está diciéndolo aquí. Las coyunturas son las articulaciones. Médicamente es penetra hasta las articulaciones y la médula ósea. Bueno, ¿por qué dice las articulaciones y la médula ósea? Si nosotros imaginamos una pierna, por ejemplo, en el fémur, les hablo del huesito que tenemos, lo que conocemos como la pierna, donde está el muslo, el hueso, les digo porque es más fácil entenderlo con este hueso. Lo que tenemos justo en medio de nuestra pierna, de nuestro muslo, es el hueso. Y justo en medio del hueso es la médula ósea, el tuétano. ¿Y qué crees, hermana? Que médicamente hablando, es ahí donde se generan los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos forman la sangre. Y la sangre es la que da vida según la palabra de Dios. Nosotros, si no tenemos sangre, estamos muertas. Entonces necesitamos la sangre para estar físicamente vivas. La sangre es la vida de todo ser viviente. Entonces llega hasta ahí, hermana, hasta donde está lo vital de ti. La palabra de Dios penetra hasta tu carne. Es súper filosa. ¿Quién iba a pensar que cuando yo empecé a leer la Biblia, en realidad estaba haciendo que me cortara? Y gloria a Dios que me cortó, porque tuvo el poder y la capacidad y fue muy eficiente para darme vida. Y luego viene otra función. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dicho de otra manera, diría de esta forma: examina lo que estamos pensando, deseando, sintiendo, anhelando. ¿Y para qué lo examina? La palabra discernir viene del griego críticos, de donde saldría la palabra crítica. Y esta a su vez deriva de otra palabra, que es el griego krites, que significa juez. ¿Entienden ustedes el concepto? La palabra discernir deriva de una palabra griega que significa juez. ¿Y un juez qué hace? Un juez juzga. En el mal sentido, cuando nos sentamos como jueces, estamos de criticones. Pero en el buen sentido, cuando juzgamos, estamos viendo si algo nos conviene o no nos conviene, si es bueno o es malo. Es una crítica, pero una crítica que sí discrimina, hermanas. ¿Y en qué sentido lo digo? No lo digo en que la palabra de Dios sea entendida solo por cierto tipo de gente y otro tipo de gente. No, hermanas, no lo digo en ese sentido. Lo digo en ti misma, en tu propia persona. La palabra de Dios sí discrimina, porque va a decir, esto me agrada, esto definitivamente no me agrada. Y hazle como quieras, no me gusta. Y así es, por más que tú quieras buscar un versículo que respalde
tu mala actitud o mi mala actitud, no lo vamos a encontrar porque la Biblia es totalmente discriminatoria contra el pecado. No le gusta, lo rechaza totalmente. Lo critica, me critica a mí cada que vengo con mis pecadotes y vengo a leer la palabra de Dios, dijéramoslo en el buen sentido, siempre me critica, siempre me señala en lo que estoy mal, hermanos. Y por favor entiéndanlo en el buen sentido. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que yo vaya ante un juez, que en este caso es la palabra de Dios, porque estamos hablando de la palabra de Dios, ante un juez que tiene un juicio justo, un juicio verdadero, un juicio real, porque es el mismo pensamiento de Cristo, y quiere que yo me deje juzgar por la palabra de Dios. Por eso dice que va a discernir mis pensamientos y mis intenciones. Y al decir que las intenciones del corazón, está diciendo que no es de apariencias. No se va a dejar llevar por las apariencias, sino que va a sacar a la luz el verdadero origen de mi deseo, de mi anhelo. Tal vez yo pueda tener un deseo aparentemente muy bueno, pero cuando vengo a la palabra de Dios, la palabra de Dios va a sacar a la luz lo malo y va a cortar y me va a decir, en realidad tú lo que quieres es reconocimiento, o en realidad tú lo que quieres es vengarte, en realidad tú lo que quieres es que sufra, en realidad tú lo que quieres es exhibirte. No sé, la palabra de Dios nos va a decir muchas cosas. Por eso, volvamos al contexto. El escritor está haciendo una advertencia contra la apostasía, porque los israelitas apostataron. Recuerda el significado, apartarse, desertar, abandonar. Ellos abandonaron la fe, ellos abandonaron a Dios, ellos apostataron. Y ahora dice, bueno, para eso sirve la palabra de Dios, para que examínate. Si no hay ahí algún camino raro que te esté llevando a la apostasía. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones al orar? ¿Orar es bueno? Claro que sí. ¿Leer la Biblia es bueno? Claro que sí. Pero ¿cuáles son tus intenciones? La palabra de Dios lo va a exhibir. La palabra de Dios lo va a criticar y lo va a discriminar. Todo lo que no le guste lo va a discriminar y lo va a dejar fuera. Y continuemos, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Y esta palabra manifestar también puede traducirse como mostrar o como alumbrar. Dice que Él alumbra nuestro entendimiento, pero no lo dice en este sentido. Lo dice en el sentido de cuando tú prendes la luz y descubres algo. Imagínate, alguien se metió a tu casa. Tú no te darías cuenta si no es hasta que prendes la luz y ves al intruso dentro de tu casa. Así es. Todo pensamiento va a ser descubierto. Todo pensamiento inicuo, malvado, va a ser exhibido por la palabra de Dios. Toda cosa creada será manifiesto ante su presencia. Nosotras mismas, los apóstatas, van a ser exhibidos, aunque ahorita parezcan cristianos, van a ser exhibidos. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuentas. Y lo que está haciendo aquí el autor, entre otras cosas, es hacernos reconocer que vamos a dar cuentas. Tenemos que dar cuentas de nuestros actos. Así es, hermanas. Ninguno de la creación, nada, ni siquiera un ángel, hermana, puede guardar una apariencia delante de Dios, porque su palabra es muy poderosa. Y su palabra es un arma que va a pelear contra todo eso falso, sea lo falso dentro de ti o sea lo falso por fuera también. Y aunque somos hijas, también tenemos nuestras falsedades. Y por eso necesitamos ir a la palabra de Dios para que nos corte y pelee contra todo eso que es falso. Y tenemos que dejar que lo haga porque es mejor que nos corte aquí. Porque cuando llegue el día de dar cuentas, tenemos que dar buenas cuentas. Y tenemos que llegar como unas personas, sí, todas tasajeadas por la palabra, pero renovadas. Recuerda que antes de que dijera que era un arma y que te podía cortar por todas partes, dijo que era viva y poderosa. Dijo que tenía la capacidad de dar vida a lo que estaba muerto. Entonces, si andamos muertas en nuestros delitos y pecados, vayamos a la palabra para que nos dé vida. Si tú sientes que andas por ahí en el camino de la apostasía, ve a la palabra, corre para que te dé vida. Vayamos. Y la palabra es eficaz, cumple con su propósito y va a actuar activamente dentro de ti para cambiarte y cambiar todo lo que tenga que cambiar en nosotras, hermanas. Así que, pues vayamos a enfrentarle de una vez
porque tarde que temprano le vamos a tener que enfrentar. Y mira lo que dice el Salmo 119, 130. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: la explicación de tus palabras ilumina e instruye a la gente sencilla. También nos dijo ahí en Timoteo que la palabra es útil. Y no lo voy a estudiar ahorita porque ya me tardé mucho analizando estos dos versículos, pero bueno, ustedes también ya se saben ese versículo. Es útil, sirve para lo que fue dicha, porque no fue creada, porque la palabra de Dios está desde siempre en los pensamientos de Dios. Sirve para lo que fue dicha la palabra. Así que vayamos, córrele, aún estamos a tiempo. Que Dios te bendiga, hermana.